Buenos días Tegucigalpa, buenos días Comayagüela, buenos días San Pedro Sula, Olancho, Choluteca, donde sea que usted nos está viendo esta mañana. Hoy es ya jueves 2 de julio del año 2026. Se nos está acabando ya la semana. Uno llega siempre al jueves, ya como arrastrándose para poder llegar y agarrarse del viernes y disfrutar del fin de semana. Así que un día más para que se termine la semana y hoy tenemos pues un programa especial que hemos conversado durante décadas, y este es el tema que llama la atención siempre. Durante décadas Honduras ha concentrado buena parte de su discusión económica en controlar la inflación, equilibrar las finanzas públicas, fortalecer las reservas internacionales y mantener estabilidad del sistema financiero. Son objetivos indispensables, claro. Ningún país puede aspirar al desarrollo sin una economía estable, pero llega un momento en que la estabilidad deja de ser la meta y se convierte apenas en el punto de partida. Ese es el momento que enfrenta Honduras actualmente. El Fondo Monetario Internacional acaba de ratificar su respaldo al programa económico del país. El reconocimiento confirma la estabilidad de las principales variables macroeconómicas y mantiene la confianza de los organismos financieros internacionales. Al mismo tiempo, el propio fondo recuerda que Honduras continúa enfrentando problemas estructurales que limitan su crecimiento y retrasa su desarrollo. La discusión, por tanto, ya no puede limitarse únicamente al comportamiento de la inflación, las reservas internacionales o el déficit fiscal. El verdadero desafío consiste en comprender por qué esa estabilidad no ha logrado traducirse en mayor productividad, más inversión, mejores empleos y reducción sostenible de la pobreza en Honduras. Ese es el debate económico que Honduras mantiene pendiente desde hace varias décadas. Para conversar sobre ello nos va a acompañar en el programa este día el presidente del Banco Central, Roberto Lagos. Queremos conocer el diagnóstico que hace la autoridad monetaria sobre la inflación y la estabilidad macroeconómica, pero también ampliar la mirada hacia los desafíos que siguen impidiendo el desarrollo del país. Porque la economía no termina en los indicadores, ¿no? La verdadera medida de su éxito se encuentra en la capacidad de transformar la vida de las personas y construir oportunidades para las próximas generaciones. Y sobre todo, está en la calle. Nos pueden hablar de que la economía está estable, pero si la calle está diciendo otra cosa, ¿qué está pasando ahí? Y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy, así que acompáñenos aquí en Más Conscientes. Vámonos a más contexto y regresamos. Desde 1982, Honduras ha firmado una docena de programas con el Fondo Monetario Internacional. Ha cambiado los presidentes, los partidos políticos y las circunstancias económicas. Cada acuerdo ha tenido sus propias condiciones y prioridades, pero todos han compartido un mismo propósito: estabilizar la economía, recuperar la confianza de los mercados y crear las condiciones para que el país pueda crecer. Los resultados han sido más complejos que las promesas. Honduras ha evitado crisis financieras mayores, ha preservado el acceso al crédito internacional y ha mantenido la estabilidad de sus principales indicadores macroeconómicos. Sin embargo, ese orden económico nunca terminó de convertirse en bienestar para la mayoría de la población. La pobreza continúa afectando a millones de hondureños, la informalidad sigue siendo la principal fuente de empleo y la migración permanece como una de las mayores válvulas de escape del país. Esta semana el Fondo Monetario Internacional aprobó la cuarta y quinta revisión del programa económico de Honduras. Se autorizó un nuevo desembolso de $242 millones. El organismo destacó la disciplina fiscal, el fortalecimiento de las reservas internacionales y la estabilización de la economía, pero también insistió en el que el país debe resolver problemas que lleva décadas arrastrando, fortalecer la transparencia, mejorar la gobernanza, atraer inversión y avanzar en la reforma del sector eléctrico.
Quizás ahí se encuentra el punto más importante del debate. Durante años, Honduras ha discutido cómo estabilizar su economía. Hoy la discusión comienza en otro lugar. El presidente del Banco Central sostiene que mientras el país no resuelva la crisis estructural de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, no existirá un verdadero escenario de desarrollo. Si esa afirmación es correcta, el problema económico de Honduras deja de ser exclusivamente financiero. Pasa a convertirse en una discusión sobre el modelo de país que Honduras ha intentado construir durante las últimas 4 décadas. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Por décadas, muchos crímenes contra las mujeres quedaron en la impunidad. Hoy, en el Congreso Nacional, actuamos con responsabilidad. Reformamos la ley para investigar y judicializar los femicidios, aprobando una serie de reformas al Código Penal, endureciendo las penas contra los agresores. Desde 25 hasta 60 años de cárcel. No más violencia contra las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a las mujeres. Este Congreso no le va a fallar a Honduras. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta. Desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera solo por ICN. Una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción. Nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia.
Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. En este momento estamos todavía dando espera al señor Roberto Lagos, presidente del Banco Central de Honduras. En unos minutos estará ingresando ya al estudio. Pero para mientras vamos a ir conversando un poco, introduciendo el tema. Esta semana se anunció pues ya un acuerdo formal ya entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Honduras. Una buena noticia, hay un desembolso que va a venir a aliviar en gran medida las finanzas del país y eso es algo que todos tenemos que celebrar. Pero la pregunta que surge del programa del día de hoy, que surge para impulsar el programa de hoy es, ¿por qué después de, ¿cuánto? 40, 45 años, desde 1980-82, que se aprobó el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, siempre se habla de estabilidad económica, siempre se habla de reservas internacionales, se habla de inflación y todos esos elementos que venimos escuchando casi en cada administración, ¿no? Como una de las variables que en esta conversación entre el Fondo Monetario y el gobierno de Honduras se busca mantener. Sin embargo, pareciera que eso no termina de traducirse a la vida común, a la vida de los ciudadanos y las ciudadanas, en la economía diaria. El dinero sigue costando cada vez menos, sigue valiendo cada vez menos. El producto, si usted vaya a los mercados, vaya a los supermercados, y se va a dar cuenta lo difícil que es ahora poder mantener un nivel digno de la economía de nuestro país. Hay factores internacionales que siguen pesando y eso lo reconocemos y lo hemos conversado aquí varias veces en Más Conscientes. Hay factores como el aumento de los combustibles a nivel internacional. Actualmente tenemos todavía esa tensión en el estrecho de Hormuz. Hoy en la mañana estaba hablándose ya otra vez de ciertas tensiones que va alrededor de la negociación, ¿no? La debilidad, la fragilidad económica de nuestro país que sigue siendo determinante a la hora de mantener esa estabilidad. Pero a pesar de esos factores, pareciera como que como país no tomamos todavía las decisiones correctas para poder impulsarnos hacia un desarrollo económico, ¿no? Esas decisiones que giran alrededor de qué modelo económico realmente buscamos producir en nuestro país. Uno de los temas que más resalta y que lo ha expresado nuestro invitado Roberto Lagos en varias oportunidades en medios de comunicación es el tema del costo financiero que trae la ENE, la energía eléctrica, y ese agujero negro que se ha convertido también para las finanzas hondureñas, el descontrol que hay en la institución de energía. Es un tema mucho más complejo. ¿Cuál es el problema de financiamiento? ¿Cuál es el problema dentro de la ENE? Es un tema que tendremos que conversar más adelante, pero sigue siendo algo que resaltan tanto de la institución de la CRE, de la ENE, como también de Finanzas, Banco Central y la Secretaría de Finanzas, ¿no? Es un problema que ya hemos hablado también aquí, anualmente se habla ya de miles de millones de lempiras que está costando para la deuda cada día que se pierde sin hacer una reforma real. Esta semana esta reforma debía haberse discutido en el Congreso Nacional. Hasta hace un par de semanas, hasta hace un mes, parecía que estaba llegando la conversación a buen término, pero como que en estos últimos días se estancó. Se estancó, no hay un acuerdo en el Congreso Nacional en cuanto a cómo proceder con las reformas al sector energético. El Partido Liberal está pidiendo unas condiciones. La oposición, Partido de Libertad de Refundación, no sorprende. Ellos ya dijeron desde el principio que se iban a oponer a esta reforma. Sorprende sí la incapacidad que hay aparentemente de lograr un consenso en cuanto a qué tipo de reforma se requiere para poder estabilizar la economía del país. Porque lógico, si usted tiene en sus finanzas un elemento que le está costando y que le está sacando diariamente y que pareciera que por más dinero que mete, allí nunca logra estabilizarse, una deuda que nunca logra pagar por más que esté pagando con casi el 40% de sus finanzas,
tiene que resolver ese problema. De lo contrario, el país nunca, la economía nunca va a lograr llegar a buen puerto. Esa es la realidad que está ocurriendo alrededor del acuerdo del Congreso Nacional sobre esta reforma financiera. Hay un BTR que nos prepararon los equipos de ICN Noticias aquí en ICN. Veamos y luego conversamos mientras esperamos todavía que llegue nuestro amigo Roberto Lagos. Veamos el BTR. El organismo internacional señaló que las observaciones sobre el sector energético son clave dentro del programa y reiteró que la reforma energética es un tema urgente. Además, otros organismos multilaterales han insistido igualmente en la necesidad de avanzar en cambios estructurales para garantizar la sostenibilidad del sistema eléctrico. Y estos multilaterales, que son multilaterales serios, que se juegan la reputación, han hecho énfasis en que es imperativo que haya una reforma en el sector de energía. Hay que señalar, la aprobación de este decreto y de esta reforma que está presentada no significa que de la noche a la mañana va a cambiar. Mientras tanto, el presidente del Banco Central de Honduras aseguró que la aprobación del FMI fortalece la estabilidad macroeconómica y contribuye a reforzar las reservas internacionales. Sin embargo, advirtió que la aprobación de la reforma energética sigue siendo fundamental dentro del programa económico y es clave para atraer inversión y mejorar el clima de negocios. Sector energético, sencillamente se tiene que aprobar la reforma. Está dentro del marco del programa, es clave para poder atraer inversión. En relación con el desembolso, el presidente de la República, Narri Azura, explicó que los $250 millones ya estaban contemplados dentro de la planificación fiscal del país, por lo que forman parte del presupuesto general de la República y están orientados al fortalecimiento de las finanzas públicas. En primer lugar, los 242 millones vienen de apoyo presupuestario, así se practicó, así se platicó con ellos, así fue el convenio que hicimos con ellos. El nuevo desembolso del FMI representa un respaldo a la estabilidad macroeconómica de Honduras, pero también reafirma la exigencia de avanzar en reformas estructurales, especialmente en el sector energético. El cumplimiento de estas condiciones será determinante para sostener el programa y garantizar la confianza internacional en el mediano plazo. Honduras recibe oxígeno financiero, pero queda bajo advertencia. El FMI da una última oportunidad para rescatar a la ENE, el gran agujero negro de nuestra economía. Ahora el gobierno debe demostrar si puede enderezar el rumbo o si seguiremos dependiendo de prórrogas. Pedro González, ICN News. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción. Nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 p.m. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos.
La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. Moda, eventos, cultura y todo lo que está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción. Nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta, desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera, solo por ICN. Una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Como dijimos al principio, tenemos ya en el estudio a don Roberto Lagos. Él es presidente del Banco Central de Honduras, economista y amigo también de aquí de ICN. Gracias, Roberto, por haber atendido la invitación. Hay un tema que me llama la atención y creo que quiero que partamos de acá en otro momento. Hablaba sobre la emisión de dinero en la administración anterior. La gente puede pensar, y este es uno de los temas que hay que aclarar bien, porque la gente puede pensar de que es como imprimir dinero en un papel y bueno, pues si ocupamos más dinero, imprimimos más dinero. Pero ¿cuál es el problema? Hay un gráfico, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Podemos ponerle gráfico, por favor? Muchísimas gracias, Oscar, por recibirnos. Gracias al público de ICN. ¿Y por qué es importante? Porque eso se vincula con el tema de inflación. Es más allá. El problema que tiene la economía hondureña es que históricamente muestra la mayor masa monetaria con relación al Producto Interno Bruto. Es decir, el M2 es el dinero en circulación y entonces cuando vos observas la relación M2 contra tamaño de la economía, te da que Honduras tiene 61.3%. A ver, pero el M2, ¿dónde está? Ratio M2, PIB, aquí está, mira. Okay. Este es. Sí. Entonces, este es históricamente, desde el año 2001 hasta el año 2025. Si vos mirás, Honduras en este periodo de tiempo se encontraba muy cerca. Y luego comporta como el resto de los países. Del resto de los países, pero luego, ¿verdad? Esto, después de la pandemia se dispara, obviamente disparaste el gasto para tratar de compensar los efectos de una crisis, ¿verdad? Es normal. Mira que todos los países tienen un poco esa tendencia durante la pandemia, pero en menor medida. Pero luego el problema es que
empieza a descender y luego ¿qué pasa? Vuelve a subir nuevamente. Se mantiene estable. ¿Cuál fue? O sea, nos explicas aquí que durante la pandemia, en esta parte de acá podemos entenderlo bien, la razón es porque el país está pasando por una crisis financiera, hay gastos que hay que hacer, hay ingresos que no están reportándose porque la economía cayó, todo esto, ¿no? Pero ¿cuál es la lógica de mantenerlo allá arriba? Que no solamente Honduras, estamos viendo aquí Guatemala, lo mantuvo también. Lo mantuvo, pero si vos te fijas, el nivel es mucho menor. 61 contra 52, contra 39, contra 35, contra 30. Mira que aquí subió, pero luego se estabiliza. Sí, aquí subió, se estabiliza, ¿verdad? Que es el caso de Costa Rica. Mira el caso también de Nicaragua, se estabiliza. Mira el caso de Guatemala, ¿verdad? Que es el que tiene un poquito más alto históricamente, 52.2. Si vos lo ves en una perspectiva histórica, el promedio, es decir, cuando vos tomas el promedio de todos estos años, pues ves que Honduras, 45.1% tiene la mayor masa monetaria con respecto al PIB, luego Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. Si vamos a la siguiente vamos a entender un poco más, pero básicamente esto es la cantidad de dinero en circulación en la economía y vamos a entender un poco más qué fue lo que ocurrió. Sí, y nos interesa entender también por qué es un problema. Claro, y lo vamos a entender en la siguiente diapositiva. Veamos la siguiente, por favor. Gracias. Entonces, el problema es de dónde proviene esa emisión monetaria, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a revisar los últimos 20 años, ¿verdad? 25 años, nosotros empezamos a encontrar eventos en los cuales, ¿verdad? Encontramos emisión monetaria. Una de las razones clásicas por las que vas a encontrar emisión monetaria es cuando viene el Banco Central y le da créditos al gobierno. Sí. Entonces ves que aquí históricamente, gobierno del presidente Zelaya 2009, 3.821 millones, luego 2010, 4.072, crédito al gobierno. Obviamente, en esa etapa seguramente es más por un tema de crisis. Luego en el 2012 se dio otro crédito al gobierno 2037, pero mira el evento del 2022, 24.982 millones de crédito al gobierno. Recordamos muy bien, si usted puede recordar también esa discusión que hubo cuando el gobierno de Xiomara Castro anunció que iba a tomar un préstamo del Banco Central y tomar las finanzas, el dinero de las reservas internacionales. Exactamente. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Mira, todo lo que son reservas internacionales, es decir, lo que son dólares, se encuentran circulando en la economía. Sí. Entonces, si vos tenés $1.000 millones en las reservas internacionales, esos $1.000 millones ya están circulando en la economía en forma de lempiras. Si vos sacás un crédito de las reservas, lo que vos estás haciendo es duplicando la masa monetaria. Porque vos venís y estás poniendo a circulación, ¿verdad? Ya estos 24.982 millones de lempiras ya se encontraban en circulación. ¿Por qué? Porque cuando entran al Banco Central entran los dólares. Sí, y del Banco Central salen en forma de lempiras. O sea, el dinero que está en el Banco Central no es dinero que está guardado y que está como... es un dinero que está guardado, pero no es dinero que no está circulando. Es dinero que ya está circulando en moneda de lempiras. En moneda de lempiras. Entonces, todas las reservas internacionales del país se encuentran guardadas en el Banco Central. Y una vez que están guardadas en el Banco Central, lo que empieza a circular son lempiras. Sí. Y muchas veces la gente piensa que esos dólares están guardados. Que son dinero de nada, ¿no? Y que ese dinero no se utiliza. Claro que sí. Cada vez que usted recibe remesas, el dólar se queda en el banco. No es como los ahorros que uno tiene, que uno tiene aparte el dinero que utiliza para su diario moverse y otra parte de los ahorros. Exactamente. No es así. No es así. Entonces vos venís, tenés estos dólares, ¿verdad? Y entonces luego estos dólares se transforman y circulan en forma de lempiras. Entonces claramente es lo mismo. Cuando vos venís y necesitas dólares para viajar, vos tomás los lempiras, salen del Banco Central, ¿verdad? Para poder cubrir todos los temas de importaciones. Pero cuando necesitas dinero para importar, cuando necesitas recursos para sacar al extranjero, esos lempiras salen de circulación y salen en dólares. Entonces, cada vez que entran remesas, cada vez que entran recursos en dólares, la, ¿verdad?, emisión monetaria se incrementa. Eso fue lo que provocó, que en estos años 23, 24 no fueran posibles sacar dólares de... Fíjate que lo que ocurrió fueron dos efectos, ¿verdad? Mira qué interesante. Estaban esos $1.000 millones en reservas, vienen y se sacan esos $1.000 millones en reservas, ¿verdad? Se utilizan como respaldo para poner a circular 24.000 millones de lempiras adicionales, es decir, se duplica la cantidad de dinero solo aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando vos tenés más lempiras circulando, que no provienen de la producción de la economía, ese es el problema. Esto es sin respaldo, y se dice sin respaldo porque no proviene de actividades productivas.
¿Ok? Entonces, automáticamente lo que vos haces es que generás presiones inflacionarias, pero adicionalmente, si hay más lempiras en circulación, también tenés presiones sobre la compra de dólares. Porque si hay más lempiras, el lempira pierde poder de circulación, poder de compra, y entonces vos querés adquirir una moneda más fuerte, en este caso el dólar. Entonces pone doble presión y ya vamos a mostrar un gráfico. Este es un primer evento. Segundo evento, en el periodo 2020-2025, el Banco Central ha realizado 7 aportaciones a Banprovi. Cuando vos realizas aportaciones de emisión inorgánica, también pones presión. Entonces, mira, este famoso fondo de inversión 2023-2024 se le inyectó 12.000 millones de lempiras, más alto de toda la historia de Banprovi, mira, en estos 2 años. Si vos sumás lo que ocurrió entre el año 2022 al 2025, la emisión inorgánica alcanzó 36.598 millones de lempiras, que es la más alta de las últimas 3 décadas. Es decir, sumando tema de créditos al gobierno, sumando la emisión inorgánica de Banprovi, tenés toda esta masa monetaria que entró. Si mirás comparado con los demás años, nunca había entrado tanta masa monetaria. Eso te pone presiones de inflación. ¿Por qué? Porque tenés más dinero en circulación mayor que la capacidad real de la economía. ¿Cuál era la lógica? ¿Cuál era la lógica de las autoridades del Banco Central en este momento para poder tomar estas decisiones? Bueno, ¿te recuerdas cuando vino el presidente Correa? Sí. El presidente Correa vino, llegó a Banco Central y él tenía la idea loca de que, como asesor económico, de que había que utilizar el dinero de las reservas para poder producir la economía. Sí. Y él sugería que se tenían que utilizar 3.000 millones de dólares de las reservas internacionales. ¿Te imaginas que hubieran sido casi cerca de 70.000 millones de lempiras adicionales en circulación? Toda la presión, eso se convierte en inflación estructural. Entonces, la lógica es, utilicemos las emisiones inorgánicas para generar más actividad económica. Coloquemos más recursos, utilicemos estos recursos para generar más actividad económica. Con la lógica de que esa actividad económica va a convertirse en crecimiento de largo plazo. Pregunta, ¿crecemos a tasas de 5 y 6 a pesar de colocar esta emisión monetaria? No, y además tiene costo sobre la población. ¿Cuál es el principal costo? Inflación. Entonces, lo vamos a ver en la siguiente gráfica. Bien. Y este es el gráfico, mira, esto es importante. ¿Cómo es la emisión inorgánica? Mira esta lógica. El gobierno solicita financiamiento al Banco Central. Esto es una mala práctica, esto es un poco lo que ocurrió en Argentina. Es una mala práctica, no es ilegal, pero es una mala práctica de Banco Central. Ahora, en el acuerdo con el fondo, existe una meta cuantitativa constante, por eso el fondo puso esa meta estructural dentro del acuerdo, ¿verdad? En la que dice, no se permite financiamiento del gobierno al sector público. A ver, pero el gobierno pide fondo. El gobierno central solicita financiamiento al Banco Central. Al Banco Central. Vamos a estarnos moviendo acá y no es el ánimo únicamente de culpar al gobierno anterior, pero para poder entender, en economía, las acciones que ustedes están tomando ahorita van a verse reflejadas dentro de 5 años. Dentro de 5 años, exactamente. Dentro de 5 años vamos a tener un programa, ojalá todavía exista más consciente, vamos a tener un programa aquí donde vamos a estar analizando las decisiones equivocadas y las decisiones correctas que tomó Roberto Lagos, presidente del Banco Central. El gobierno en ese momento tenía la lógica, tenía la presión de venir de la crisis económica de la pandemia y que no tenía acceso a financiamientos de otro lado para poder. Si usted recuerda, la ministra de Finanzas, Richie Moncada, vino y dijo que había una calamidad financiera, sí, ¿recuerda? Me acuerdo. Bueno, entonces, ¿cuál era la lógica? Era decir, no hay recursos, necesitamos sacar un préstamo de las reservas internacionales. Se hace eso en el primer año y por eso, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando empieza el proceso de negociación con el fondo? El acuerdo con el fondo se logra hasta el cierre del 2022. Sí. ¿Verdad? Bueno. ¿Y esto fue la asesoría de Correa? Es correcto, esta fue la asesoría de Correa. Esta fue la asesoría. Para eso le pagamos, para que viniera a decirnos que. Para que viniera a decirnos esto, exactamente. Okay. O sea, Correa viene, pues no sé si le pagamos, pero para eso lo trajeron. Seguro gratis no lo hizo. No, sí, pero para eso lo trajeron. Entonces viene Correa y les dice, bueno, solo hay que solicitar financiamiento al Banco Central. El Banco Central le presta al gobierno generando emisión inorgánica. Y esto es sencillo, o sea, en las bóvedas del Banco Central hay lempira impreso, solamente es que incremento la cantidad de circulación de recursos, ¿verdad? Entonces, en el balance del Banco Central, esto genera un activo, que es el préstamo al gobierno, pero también genera un pasivo de depósitos del gobierno. O sea, genera un activo y un pasivo al mismo tiempo. Pero esta parte, la vital es esta. El gobierno gasta los recursos en la economía y aumenta la cantidad de dinero. Los familiares reciben dinero, pero no hay respaldo real de producción. ¿Qué quiere decir esto? Porque eso es lo que creo que para la mayoría de la población nos cuesta mucho entender. ¿Qué es el respaldo
Sencillamente, suponete si hay más lempiras, pero tenés la misma producción de bienes y servicios. Hay más dinero circulando en la economía, pero vos solo tenés las mismas 10 tortillas, entonces el precio de las tortillas se va a incrementar. ¿Verdad? Porque hay más dinero en circulación. Si la cantidad de dinero va de mano con la producción, entonces obviamente estos lempiras te sirven para comprar más bienes, pero la cantidad de bienes en la economía no hay mucho mayor en términos reales. Y esto es lo que ocurre. Por eso o sea, la economía no mejoró con este dinero. No mejoró. Solo aumentó el dinero. Solo aumentó el dinero, aumenta el consumo, pero esto también tiene un incremento en precios. Se ajusta por el lado de los precios. Y esto genera un desequilibrio en el mercado financiero. La oferta monetaria es mayor a la demanda de dinero y tiene dos efectos principales. Hay un aumento del gasto privado en bienes y servicios nacionales, pero también en bienes importados. Recordemos que nosotros somos una economía que dependemos bastante de bienes importados. Si hay más dinero circulando, entonces vas a gastar más, vas a tener más dinero en circulación. Bienes importados. Esto presiona la demanda de divisas. O sea, pusiste $1.000 millones de respaldo, lo transformaste, pusiste más dinero en circulación, pero ese dinero en circulación también le va a poner más demanda de dólares. ¿Para qué? Para bienes importados y pone presión a las divisas. En el mediano plazo, la pérdida de RIN se vuelve insostenible, conllevando generalmente a temas de crisis cambiarias. Eso es lo que ocurre en algunos países. A nosotros le puso presión sobre las reservas. O sea, había una presión sobre las reservas internacionales, ¿verdad? Por no haber movido la TPM, por haber mantenido el tipo de cambio fijo, ¿verdad? Hubo salidas de capital, pero adicionalmente por poner más recursos en circulación, ¿verdad? Y esto es lo que mirábamos en los bancos cuando queríamos comprar dólares y era como que imposible. Y el resultado final, mayor inflación, pero esta inflación es estructural. Esta inflación vos la vas a ver reflejada no en el primer año, pero a la vez en el tiempo se empieza a ver reflejada. Y nosotros hicimos una descomposición porque obviamente cuando llegó al Banco Central, el primer tema es tratar de entender por qué la inflación de Honduras es la más alta de Centroamérica. Entonces, si vamos a la siguiente. Vamos a ir a una pausa y luego entramos a hablar ya de la inflación. Sí. Para poder explicar exactamente qué es la inflación y luego vamos a ir conversando ya, llevando la conversación hacia por qué nuestro país, a pesar de mantener, según el Fondo Monetario Internacional, buenos datos a nivel macroeconómico, no logramos salir de la pobreza que nos caracteriza como el país o uno de los países más pobres de América Latina. Ya regresamos, usted está viendo Más Conscientes. Moda, eventos, cultura. Está pasando en entretenimiento. Por ICN Trends. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción. Nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Descubre las recetas originales de San Pedro de la Cueva, la auténtica cocina de leña, de la mano de quienes mantienen viva la historia. Hoy, ese legado vive en cada pizca de sal y en cada receta de antaño que atesoramos. La herencia de las viudas, de lunes a viernes, 5 de la tarde. La cocina que venció al olvido, la tradición que alimenta el alma. Solo por ICN, una nueva conciencia.
Gracias por continuar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta semana se anunció ya finalmente que se cierra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se ha hablado ya de un desembolso de $240 millones para el país. Una buena noticia porque viene a aliviar en gran medida la economía de nuestro país, pero no es la primera vez que pasa. Hay toda una historia de 40, 50 años ya de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, más o menos la misma noticia, más o menos el mismo desarrollo, desembolso, y más o menos, y al final siempre pues la misma consecuencia. Pareciera que el país no logra avanzar. Digo pareciera porque yo considero que es injusto decir que el país no ha mejorado en 40 años. Quizá no ha llevado al nivel que quisiéramos, al nivel que podríamos haber ido, pero tampoco tenemos el país que teníamos hace 40 años. Nos acompaña en el estudio esta mañana el presidente del Banco Central de Honduras, el señor Roberto Lagos, con quien nos estamos conversando sobre estos datos, macroeconomía, y todos estos números que suenan como muy grandes y muy complejos de entender para la población, y por eso es importante desglosarlo de la manera que lo estamos haciendo. Claro que sí. ¿Qué tenemos acá, presidente? Tenemos básicamente los niveles de inflación que ocurrieron en 2022, 2025 y en mayo de 2026. Entonces, si vos observás en el 2022, ¿verdad? Cuando arranca, la inflación fue de 9.80%. Yo recuerdo cuando hace unos días el doctor Dante Mossi salía hablando, ¿verdad? Tenemos la inflación más alta de Centroamérica, sí, pero no decía nada cuando en 2022 teníamos inflación de 9.80. Está bien. Esto fue lo que provocó la guerra también en Ucrania, ¿no? Entonces, mira, esto viene, si vos mirás, hay una composición de tres cosas. Primero, otros factores. Segundo, depreciación cambiaria. Tercero, emisión monetaria. O sea, cada uno de esos factores tiene un peso. Entonces, obviamente, cuando fue la guerra de Ucrania, el mayor porcentaje de inflación, ¿verdad? Viene por otros factores. Obviamente, habían temas estructurales. El aumento del costo de los combustibles, los fertilizantes. Lo que estamos viendo ahorita. Lo que estamos viendo ahorita. Lo que estamos viendo ahorita. 0.34 era por depreciación cambiaria, es decir, cuando te recuerdas cuando la gente dice, no, es que el tipo de cambio viene y genera más inflación. Bueno, mira, en el 2022 la depreciación cambiaria contribuyó 0.34 a este 9.80 y 1.16 en emisión monetaria. Mira cuando cierra el gobierno. La emisión monetaria es la impresión de dinero. La impresión de dinero, se le dice impresión de dinero, pero es poner más circulación de dinero de lo que se... Poner circulación de dinero, es por circulación de dinero. Y recuerda, esa emisión viene por distintos factores. Luego, si usted observa en 2025, que se cierra con 4.98, ¿verdad? Mira el cambio de composición. 1.05 por factores externos, 1.29 por depreciación cambiaria de estos 4.98 y 2.64 por emisión monetaria al cierre. Es decir, si la emisión monetaria hubiera sido manejada de mejor forma, probablemente no hubiéramos tenido este impacto en inflación. Y la gente podría decir, no, es que el problema es el tipo de cambio. No, es que el problema es los precios combustibles. Sí, pero aquí es donde viene la labor del Banco Central y aquí es donde viene. Esto es algo que le corresponde al Banco Central controlar y que precisamente puede controlarlo para tratar de generar. Y esto se explica dentro de los elementos que vimos en el bloque anterior. En el bloque anterior. Entonces, mira, luego, en mayo de 2026, para entender las fuentes de inflación, mira que en mayo de 2026, 3.10, la mitad, viene por factores externos. De esos 6.09, la mitad. 0.86 por depreciación cambiaria. Date cuenta de algo. ¿Cuánto era antes por depreciación cambiaria? 1.29%. ¿Qué te dice esto? Ha carrido el ritmo de deslizamiento. Por eso es menor. Se sostiene, está sosteniendo el valor de la moneda. Exacto. Y estamos tratando de controlar esto. Este 2.64 está en 2.12. Pero date cuenta de algo. Solo estos dos factores, ¿cuánto te suman? 3 puntos de inflación. Entonces, es imposible pensar en un país en el cual vas a tener inflación de 2. Si solo de entrada, por tema de emisión monetaria, ya tenés 2.12. Y entonces, si tomas todos los factores externos, que es 3.10. Entonces, esto es lo que estamos tratando de, y eso se conoce como un proceso de esterilización. O sea, controlar el deslizamiento de la moneda. Mantener, mira, el deslizamiento de la moneda, la depreciación cambiaria siempre depende por temas de oferta y demanda. Nosotros lo que estamos tratando es suavizar la demanda, es decir, que exista menos demanda de dólares en la economía, porque al tener menos demanda de dólares en la economía, eso suaviza y le quita presiones al tipo de cambio. Porque asumimos que esto no se puede controlar. Este 3.10 no lo puedes controlar porque son factores externos, pero nosotros vamos a hacer una descomposición adicional, porque todavía dentro de este 3.10 hay que analizar cuánto de este porcentaje fue sueldos y salarios del gobierno, porque los sueldos y salarios del gobierno también
pone presiones sobre la inflación. O sea, ese 8.3 no es solamente los factores internacionales. No solo. Ahí hay otras cosas que podemos descomponer y que vamos a hacer el ejercicio adicional. Pero en este momento lo que queríamos nosotros encontrar es cuánto había sido por emisión monetaria. Entonces, miren, en el año 2025, 2.64 de ese 4.98 es por emisiones monetarias. O sea, casi te le metiste 3 puntos de inflación por tema de poner a circular más dinero en la economía de mayor a la producción y aquí ya va reduciéndose a 2.12. Entonces, esto es lo que podemos. Pero de base, mira, aquí 3.10. ¿Podría, si las condiciones son desfavorables para la economía global, podría esto llegar a aquel nivel? Fíjate que hemos pasado la parte más compleja del conflicto, ¿verdad? Y obviamente cuando tú observas eso, tú ves que los precios de petróleo que empiezan a bajar. Entonces nosotros pensamos que ya en ese escenario, de acuerdo a lo que estamos viendo a la fecha, es que ya pasamos la parte más complicada del conflicto. O sea, las probabilidades es que no va a subir de acá a un 10%, a un 10%, como fue no lo visualizamos con las condiciones internacionales del día de hoy. Obviamente la economía cambia, ¿verdad? Las situaciones pueden cambiar y eso puede cambiar un poco, pero en lo que nosotros estábamos a tratar de siempre tener, mira, la inflación no es un objetivo de corto plazo, la inflación es un objetivo de largo plazo. Entonces tratar de hacerla converger a la parte superior del rango de tolerancia, tratar de hacerla bajar a 5%, pero obviamente tenemos estos retos acá, ¿verdad? Principalmente estos 2.12 que están ahí. Entonces va a ser una tarea tema importante. La gente me va a decir, bueno, ¿y por qué no deja de por qué no deja de poner dinero en circulación? ¿Por qué no lo hace tan rápido? Sencillo, porque si nosotros como Banco Central no somos cuidadosos, nos podemos comer el crédito. Y el crédito es lo que dinamiza la economía. Entonces hay un balance ahí complicado, ¿verdad? Entonces, explícanos con palabras que podamos comprender todos los que no somos economistas, ¿qué es la inflación exactamente? Sencillamente el costo es el incremento de precios, ¿verdad? Entonces, ese incremento de precios tiene una tasa, entonces tú lo puedes ver por sector o lo puedes ver global. Entonces, tú miras el día de hoy, te comparas con respecto a un año y tú miras cuánto ha sido el incremento de precios en un año. Entonces, lo que te dice esto es que entre mayo de 2026 y mayo de 2025, el incremento de precios ha sido 6%. Obviamente, si después venimos y lo pones por sectores, es mucho mayor. Entonces, ¿qué te dice esto? Si a ti algo te costaba 100 lempiras en mayo de 2025, en mayo de 2026 te cuesta 106 lempiras. Seguramente ha subido solamente 6%, porque la sensación, la impresión de la gente en el mercado es que los precios han ido casi un 20%. Vamos a ver, hay productos que suben, hay productos que bajan. Entonces tú tomas los productos que suben dentro de los distintos rubros y hay productos que bajan dentro de los distintos rubros. Entonces obviamente la gente siempre se enfoca mucho en el tema de canasta básica, pero la canasta básica solo es un subconjunto de productos. ¿Me entiendes? Entonces, obviamente, ahí mira algunos productos que suben más, otros que suben menos, algunos que suben más en algunas ocasiones por temas de escasez, porque también lo que tú tienes que ver que a veces hay malas prácticas, prácticas monopolísticas, ¿verdad? En las cuales la estructura de mercado no te permite acaparamiento de productos. Entonces, ahí hay distintas instituciones. O sea, no todas las fuentes de inflación, ¿verdad? Es por razones de eventos internacionales o el incremento de precios o tal vez por emisión monetaria, sino que también hay temas de falta de competitividad, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene un impacto, pero tú después lo que puedes hacer es descomponerlas por sector. Hay sectores en los que presiona más, hay sectores en los que presiona menos. Solo los combustibles subieron. Los combustibles, entonces tú vas a ver el impacto en el tema de transporte. Entonces, el transporte vas a ver un incremento probablemente más grande. Pero este es el número que usted, Banco Central está manejando ahorita, un 6.09% de inflación a mayo de 2026. A mayo de 2026, exactamente. Eso es lo que tenemos. Nosotros ya estamos viendo que para junio de 2025, con el inicio de la caída de los precios de combustible, estamos viendo que empieza a caer debajo de 6. Entonces, probablemente se ubica en aproximadamente 5.92. Ya nosotros estamos tratando de hacer no-cast. A mí me llega un reporte, o sea, esa es una de las cosas que implementé dentro del banco, es que a mí me llega un reporte adelantado de cómo va la inflación, porque ese es mi mandato principal. Entonces yo voy viendo si va por arriba o por debajo para ir tomando decisiones, para tratar de ver, ok, qué parte no puedo controlar, pero qué parte yo puedo controlar y de qué forma lo puedo hacer de forma más eficiente, porque te voy a decir otro tema. ¿Sabes qué le pone mucha presión al tema inflacionario, aunque tú no lo creas? La entrada de remesas. Cuando tú tienes entrada impresionante de remesas, esas remesas que entran en dólares, tú tienes que transformarlas después a lempiras. Eso presiona la emisión también, ¿me entiendes? Entonces presiona la emisión y como hemos tenido cifras récord de remesas, ¿verdad? Entonces son más lempiras en circulación. Que tiene que ver con la política que está llevando Donald Trump, precisamente con el tema de inmigrantes. La gente está mandando dinero, excepcional envío de dinero, no porque está ganando más, sino porque está pues mandando lo más que pueda
para previniendo cualquier incidente. Pero el punto clave es, cuando te dicen, ¿tiene la inflación más alta de Centroamérica? Sí. ¿Por qué? Por medidas irresponsables de haber incrementado, ¿verdad?, la masa monetaria durante el periodo 2022-2025, o sea, inflación estructural, esa inflación es inflación que queda, y limpiar ese exceso de emisión toma tiempo. Toma tiempo. O sea, es complicado. Y si miras más adelante... Veamos el siguiente. Tú miras que en el caso de Honduras, ¿verdad? Cuando comparas toda Centroamérica, tú miras que solo Nicaragua tiene el mismo nivel de emisión. Honduras es el que tiene el nivel de emisión más grande, aproximadamente 1.9. Es decir, cuando tú tomas esta inflación estructural durante un periodo de tiempo de larga data, ¿verdad?, tú observas que en Honduras, ¿verdad?, esta inflación es de 1.9, pero mira cuánto es la emisión en Guatemala, cuánto contribuye, 1. En Costa Rica, 0.8, y en República Dominicana, 1.3. Entonces, tú ves que Honduras es un caso... ¿Qué son los factores estructurales? Estos son los factores externos. Productividad, precios internacionales, otro tipo de cosas, ¿verdad? Entonces tú miras aquí cuánto contribuye. Tú miras que básicamente esto es lo que ocurre. Interesante, mira el caso de Guatemala. ¿Qué caracteriza a Guatemala? ¿Tiene tipo de cambio fijo o flexible? Fijo, ¿no? No, flexible. No, flexible. No sé. Bueno, entonces mira cuánto contribuye la depreciación en Guatemala. Nada. ¿Qué tipo de todos estos países son? Este país es un ejemplo clásico. Mira, en Honduras, a pesar de que tenemos un tipo de cambio, crawling peg, mira cuánto pega la depreciación, ¿verdad? Y mira, compáralo con Guatemala. Y cuando miras la composición, entonces tú miras que en el caso de Honduras, la emisión monetaria representa el 40% de la fuente de inflación, mientras tanto que los demás países de la región andan por el 30%, ¿verdad? Entonces, eso hace que ellos tengan, por principio, menor inflación comparado a Honduras, porque este elemento, ¿verdad?, tiene un peso importantísimo. O sea, el problema es que estamos haciendo mucho más dinero del que podemos hacer. Eso es lo que ocurrió en 2022. Eso es lo que nos está ocurriendo. Eso es lo que ocurrió en 2022-2025. Se puede circular más de lo que se debía y por lo tanto tiene ese efecto. Desde Banco Central nosotros vamos a revisar el programa monetario y en el programa monetario vamos a definir un par de medidas que nos van a ayudar a tratar de ver de qué forma la emisión monetaria. Te voy a contar algo. Cuando yo tomo el Banco Central en enero, la emisión monetaria de 17% interanual. Es decir, el crecimiento de la cantidad de dinero entre enero y enero era 17%. Nosotros le hemos tratado de bajar. Y con esto con esta pregunta vamos a ir después a pausa. Para la economía diaria, en la economía normal, ¿cómo se traduce una reducción en la emisión monetaria? ¿Eso va a afectar algo la economía de las personas normales, que haya menos dinero circulando? No, porque lo que tú haces es que tienes el dinero, la liquidez óptima que la economía necesita. ¿Ok? Porque básicamente lo que tú reduces, la emisión va a seguir creciendo, pero el ritmo de crecimiento es menor. Entonces, si tú observas, mucha gente me pregunta eso, es una gran pregunta. ¿Tener una emisión menor implica menor liquidez en el sistema? No, la liquidez ha crecido. La liquidez está por encima de los 140.000 millones de lempiras. La liquidez de corto plazo, es decir, el dinero disponible del sistema financiero, anda por los 6.000 millones de lempiras. Entonces, obviamente, ¿No quiere decir entonces que la persona que gana su salario de 20.000 lempiras va a ganar menos? No, no significa eso. Pero lo que sí significa es que va a tener un ordenamiento, ¿verdad? El salario se mantiene igual. Los salarios se mantienen iguales. Es todos estos temas de programas sociales que no son focalizados, en los cuales puedes empezar a dar recursos que no son focalizados. Eso sí tiene un impacto, ¿verdad? Entonces, claramente, lo único que ocurre es que controlas el ritmo de crecimiento, pero tratas de mantener la liquidez óptima. ¿Qué significa eso? Lo que te decía. Tenés que saber trabajar la emisión para no comerte el crédito, porque el crédito es lo que genera actividad económica. Bien. Vámonos a una pausa. Al regresar, vamos a ir ya avanzando en las conversaciones sobre qué decisiones hay que tomar en la economía para poder salir de estar resolviendo estas crisis permanentemente y pensar ya en una economía que nos permita un crecimiento futuro. Usted está viendo Más Consciente, ya volvemos. ¿Listos para romper la rutina? Acompaña a Alex Tienda en un viaje sin filtros hacia los destinos más épicos del planeta, desde metrópolis vibrantes y maravillas milenarias hasta rincones extremos que desafiarán tu imaginación. Conoce el mundo a través de su gente, sus secretos y paisajes que te robarán el aliento. Alex Tienda, de lunes a viernes, 4:30 de la tarde. Prepara tu equipaje, tu boleto a lo desconocido te espera, solo por ICN. Una nueva conciencia.
Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. En Analistas de la Noticia no miramos la imagen, miramos la intención detrás del ente. Honduras y Nicaragua son los países con menos libertad económica en Centroamérica. Porque un analista no ve lo mismo, ve los engranajes que se están oxidando antes que la maquinaria se detenga. Nadie le garantiza una inversión, una propiedad, una construcción. Nadie le da garantías sobre su trabajo. ¿Quieres la verdadera razón de las cosas? Nosotros no maquillamos la verdad, la desnudamos. Ellos saben que Juan Orlando estaba metido hasta el cuello en el narcotráfico. Eso fue lo que ellos dijeron. Estamos aquí para ajustar tu óptica. Analistas de la Noticia, de lunes a viernes, 1 de la tarde. Solo por ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana conversamos con el presidente del Banco Central, don Roberto Lagos, sobre la realidad económica del país. Estamos hablando de inflación, estamos hablando de generación de dinero, ¿no? ¿Y qué significa eso en la economía diaria de nuestra población? Presidente, desde el año 82 más o menos que viene llegando a acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, siempre hay ciertas reformas que se piden hacer, ciertos cambios que se piden hacer, ¿no? Esta no ha sido la excepción. Han habido cambios, solicitudes por parte del Fondo Monetario para poder aprobar esto. Sabemos que el acuerdo con el fondo no es solamente el desembolso que viene del fondo, sino que además abre otra serie de carteras también en otro tipo de financiamiento. ¿Esto para atender emergencias, para mantener la crisis, o realmente son recomendaciones que se hacen para pensar en un país a futuro? Generalmente el fondo con este programa lo que pretende es realizar reformas estructurales. Y aquí hay un tema importante. Recuerden que cuando nosotros tomamos este programa viene de la administración anterior. Eso es súper importante recordarlo. O sea, se firmó. Ellos comenzaron la negociación. Ellos comenzaron la negociación, ellos firmaron el acuerdo, ¿verdad? Y el acuerdo se mantuvo durante los 2 años. Cuando el presidente Afura toma el cambio de gobierno, ¿verdad? El presidente Afura se encuentra que hay un acuerdo firmado que traspasa el periodo de gobierno, pero lo más grave es que de las 17 metas estructurales que se tenían que cumplir, metas estructurales son reformas, cambios, PCMs que se tenían que realizar, solo se habían logrado 4 de 17. Entonces, obviamente, el acuerdo había ido a una revisión técnica de la 4ª revisión, pero no se había logrado aprobar la 4ª revisión. Entonces nosotros tomamos el liderazgo a través del presidente Afura, toma el liderazgo y va y realiza 4ª y 5ª revisión conjunta y pone al ministro de Finanzas, a Emilio, ¿verdad?, a realizar esta labor, a coordinar esta labor, y realizamos y logramos aprobarla. ¿Por qué el gobierno anterior no logró esta aprobación? Me dice que de las 17 reformas que había que hacer solo lograron 4. ¿Por qué no lograron avanzar con las otras 13? Mire, básicamente hubieron distintos casos. Por ejemplo, metas estructurales o condiciones previas que se tenían que cumplir es que se tenía que aprobar las leyes de Gafi, ¿verdad? La ley de beneficiario final, la ley contra el lavado de activos. Entonces, si usted recuerda, el gobierno anterior se encaprichó con el tema de la ley de justicia tributaria y trató de poner todas las leyes bajo la ley de justicia tributaria. Entonces nosotros retomamos ese trabajo, realizamos un trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Banco de Seguros, con la Secretaría de Finanzas, la SAR, el Banco Central, y logramos sacar la ley de beneficiario final que enviamos al Congreso y que favorablemente fue aprobada. Entonces ese es un gran logro de esta administración, porque obviamente se viene la evaluación de Gafi para no entrar a la lista gris, ¿verdad? Entonces ahora viene toda la etapa de implementación. Luego habían leyes importantes, como por ejemplo ley de compras y contrataciones del Estado, que se tenía que enviar al Congreso, no se enviaba, ¿verdad? Entonces se retoma, se observa, se realiza y se envía una nueva propuesta de ley de compras y contrataciones del Estado al Congreso. Otros temas claves, como por ejemplo el pago de generadores del ENE. Había una meta, ¿verdad?, de que tenía que andar por el orden de los 7.000 millones de lempiras, 8.000 millones de lempiras, y cuando nosotros recibimos la deuda con los generadores era 15.000 millones de lempiras. Entonces obviamente no cumplían con un montón de metas estructurales, metas cuantitativas que eran claves, y entonces a nosotros nos toca hacer el trabajo para poder tratar de cumplir con eso.
se realizó, logramos 7 metas estructurales, usted lo puede encontrar en los documentos del fondo, principalmente en el memorando de políticas, cuáles fueron esas metas estructurales que se cumplieron, llegando a 11 metas estructurales, 7 en un periodo de 5 meses. O sea, traduciendo en un lenguaje coloquial, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que nos está diciendo es el Fondo Monetario Internacional considera que el gobierno de Nasser Erfour está intentando ordenar las finanzas de este país. Está ordenando de ordenar las finanzas y tradicionalmente realizar reformas importantes, ¿verdad? Por ejemplo, otra de las metas era la eliminación de los fideicomisos. Nosotros iba a entrar esa meta estructural y casi está cumplida. Nosotros ya básicamente nos hace falta solo una serie de procesos para cerrar todo el tema de fideicomisos que estaban pendientes. Era una promesa también. Era una promesa, sí, pero nosotros vamos a finalizar. Y aquí un poco joscosa la historia. Yo recuerdo una vez en un programa de televisión le decía a la coordinadora del gabinete, Ritzy Moncada, que era muy fácil firmar acuerdos con el fondo, pero que lo difícil era cumplirlos. Y la vida viene y por cosas del destino, ¿verdad? Me da la oportunidad de servir a mi país, trabajar en el gobierno y tratar de completar un acuerdo que ellos no pudieron completar. Entonces, me parece jocoso. Si este acuerdo, en las condiciones se logran llevar, en las condiciones que estoy seguro que el Banco Central intenta llevar, esta inflación que vimos anteriormente de 6%, ¿se va a reducir a 3%? No vamos a poder reducirla por los puntos, por lo que te comenté anteriormente. Hay un problema de emisión fuerte, hay un tema de contexto internacional, ¿verdad? Esa inflación de rastre que tenemos, eso complica, eso hace que tu piso de inflación sea 3. O sea, difícilmente lo puedes bajar debajo de 3, sumado a todo el entorno internacional. Entonces, lo que sí podemos tratar de llegar es tratar de que no se nos dispare como se disparó en el año 2022, que anduvo por encima de los 9 puntos, pero tratar de llegar o converger al 5%. Y ese es el objetivo, tratar de converger a 5%. ¿Eso es como el número que ustedes consideran que podría llegar? Es en un contexto internacional difícil, en un contexto internacional en el cual los precios del petróleo crecieron de forma fuerte. Nosotros consideramos que 5% sería nuestro, como dicen los americanos, nuestro soft landing, ¿verdad? Y básicamente, si tú observas, todos los demás países de la región, Estados Unidos, han tenido incremento en su inflación. Entonces, claramente, por ejemplo, Cristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario, decía que no era un momento bonito para ser presidente del Banco Central. Nos decía en las reuniones de primavera, pero nosotros hacemos nuestra labor, seguimos trabajando, el gobierno del presidente se lleva este gran logro, ¿verdad? Que debe ser lo común de todos los gobiernos, lograr las revisiones con el fondo, un tema que es parte del trabajo de la actividad gubernamental, los $240 millones que vienen a apoyar al presupuesto de la nación, que es importante, y entonces queda de frente una sexta revisión. Ahí habrá que tomar la decisión si hacemos la sexta revisión o si tenemos nuevo programa con el fondo. ¿Qué es lo que ve el Fondo Monetario Internacional en los países? Porque obviamente el Fondo Monetario Internacional no trabaja solamente para Honduras, no está viendo solamente Honduras dentro de su parámetro. Hay una lectura global, ¿no? Regional por lo menos en nuestro caso. ¿Qué es lo que está viendo en cada país para poder decir, este país necesita este tipo de reformas? Una gran pregunta. Generalmente el país va con su programa económico. Ajá. El país me lleva su programa económico y luego se revisan los fundamentos. Los fundamentos en tratar de ser responsable fiscalmente, tratar de tener una política monetaria y cambiaria acorde y ver cuáles son las reformas que te permiten crecer más, ¿verdad? Que te permiten crecer y vamos a entrar después al tema de crecimiento. El problema en el país es que mientras no se dé una reforma en el sector eléctrico, nunca vamos a crecer por encima de tasas de 4%. Va a ser sumamente difícil. Porque la principal restricción al crecimiento económico del país es el sector eléctrico. Y eso, por eso es que se le pone tanto énfasis, porque no solo pone riesgos desde el punto de vista de crecimiento, pero adicionalmente riesgos fiscales. ¿Por qué riesgos fiscales? Porque tú cuando tienes un servicio, una empresa que básicamente no te puede dar un servicio de energía correcto, que históricamente nunca ha funcionado, entonces obviamente tú lo que haces es que dedicas recursos del gobierno que deberían dedicarse a salud, a educación, a seguridad, y los tienes que pasar al ENE para tratar de cubrir el agujero del ENE. Y entonces necesitas un ordenamiento del sector eléctrico. Y esa es la clave para poder desarrollar el país. Entonces, si no hay reforma del sector eléctrico, lo que va a ocurrir es que la bola de nieve que viene desde hace muchos años va a ser cada vez más grande y el próximo gobierno que llegue en 3 años y medio, ¿verdad? Va a tener una bola de nieve mucho más gigante. Va a tener que tomar decisiones más duras todavía. Más duras todavía. Entonces, es bien difícil, la situación es complicada. Por ejemplo, algo que no se explica es
cuando tú vienes durante el año 2022-2025 y básicamente tú piensas que te hacen un beneficio importante al darte subsidios para el tema de energía y no resolver el problema de fondo. Porque el problema es que tú puedes dar tratamientos paliativos como dar subsidios por cada incremento de la tarifa, pero entonces recuerda, LEN es una empresa. Si no estás vendiendo la energía a lo que te cuesta, LEN está perdiendo. ¿Y a quién le toca cubrir esas pérdidas? A las finanzas públicas. Al Estado. Sí. Entonces, imagínate cuando viene el gerente de LEN y te dice, ¿sabes qué? Le cuesta, la ENE tiene un déficit de 1.000 millones de lempiras, 1.300 millones de lempiras mensuales, ¿verdad? O sea, o tiene falta de recursos. Entonces, obviamente, a alguien le toca cubrir ese agujero. Y a quien le toca cubrir ese agujero es al Estado. Vamos a irnos a una pausa, presidente, pero al regresar le voy a dejar con una pregunta, porque el gobierno anterior anunció que había habido una reducción de la pobreza en el país de un 10%. Habían dicho incluso que cuánto era, 1 millón de personas habían salido de pobres en el país cuando no teníamos el nivel de crecimiento económico. Entonces, el siguiente de lo que vamos a hablar, ¿qué tan real, ahora que usted maneja estos datos desde el Banco Central, qué tan real fue este dato que presentó el gobierno anterior y qué se necesita para realmente reducir la pobreza a un nivel que nos permita dejar de ser el país más pobre de Latinoamérica? Claro que sí. Usted está viendo Más Conscientes de ICN, ya volvemos. La verdad puede cambiar un país, despertando su conciencia. En ICN servimos al ciudadano, no al poder. Nuestro periodismo investiga con pruebas, no con rumores. No opinamos, comprobamos. En un país donde tanto se oculta, la verdad es incómoda para los mentirosos. Elige la verdad en ICN Noticias por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Más que un amigo, es el espacio donde tenemos tips y tutoriales para que tu peludo sea el protagonista de su propio videoblog. 0 pulgas, puro talento. Acompáñanos, te damos las mejores recomendaciones para que sus paseos sean wow-tásticos, sin mordidas en el intento. En nuestras reseñas te decimos la verdad sin ladridos. Analizamos todo para que te conviertas en un dueño perfecto. Más que un amigo, tu dosis semanal de amor perruno, todos los domingos a las 9 de la mañana, solo por ICN, una nueva conciencia. Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. La gloria no nace bajo los focos, se forja bajo la sombra del esfuerzo. Es el latido del músculo contra el silencio, la raqueta contra el vacío, la piel contra el hierro. Aquí se construyen las victorias que aún no has visto. ICN Sports te cuenta esa historia, la de quienes escriben el deporte dentro y fuera del juego, en todas las canchas. Vive el deporte por todas tus pantallas. Descarga la app en tu celular y Smart TV o visita icndigital.com. Búscanos en tu canal de cable digital. ICN, una nueva conciencia. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana tenemos al presidente del Banco Central de Honduras, don Roberto Lagos, aquí en el estudio de ICN. Presidente, un tema que se resolvió ya a nivel de las finanzas del país es el acceso a dólares. Y eso es lo que los que compramos dólares, los que nos movemos con dólares en algunos momentos, pues lo hemos visto y es ya una diferencia. Antes, con dificultad, usted lograba conseguir $100, $200. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué? Bueno, ese fue parte de una de las misiones que dio el presidente, que tenía que resolver el tema de acceso a divisas. Entonces, el Banco Central nos pusimos a hacer un trabajo y durante los 28 días probamos las primeras medidas de primera generación para el acceso a dólares. Sencillamente fue que dimos certidumbre en el mercado. Entonces, habían demasiadas restricciones. Por ejemplo, las empresas tenían que presentar excesos de documentación, lo que generaban rechazos. Y eso lo que generaba es que, suponete que vos sos un agente cambiario, una empresa, te rechazan el exceso de divisas, vas a la siguiente subasta y demandas más. Y demandas más, y demandas más, y se genera una ola, se infla esa demanda de divisas. Entonces, obviamente, nosotros tratamos de
básicamente suavizar la demanda con ciertas medidas. Incrementamos los montos de $50 a $100,000, que en la cual no necesitas documentación, y luego eliminamos todos los requisitos, ¿verdad? Para pago de dividendos, para pago de, por ejemplo, para los importadores, para los exportadores. O sea, empezamos a eliminar toda esta serie de requisitos y eso nos ayuda a suavizar la demanda. Y entonces nos deja una demanda estructural de aproximadamente $90 millones. Cuando se hacen colocaciones de deuda LNE, subía a 100, porque generalmente los generadores tienen sus deudas en dólares, entonces tienen que ir a presionar la demanda, pero suaviza, y eso nos ha permitido tener dos cosas. Primero, reducir el ritmo de deslizamiento porque la demanda está suavizada. Demandas menos, le pones menor presión al tipo de cambio. La otra forma de hacerlo es a través de ofertas, es decir, atrayendo nuevas inversiones al país, que esa es la otra etapa del plan, ¿verdad? Suavizar la demanda, esa es una parte, eso te puede servir hasta cierto punto, luego es por el lado de la oferta. Y luego aplicamos las medidas de primera generación parte 2, en las cuales subimos el monto de 100 a 125,000, en un movimiento que muchas personas consideraban que era audaz, pero que cuando tú haces las cosas con datos... Que se logró sostener. Se logró sostener y eliminamos más requisitos. Y vamos a seguir caminando para regresar a un mercado interbancario de divisas que le dé certidumbre, le dé certeza y que regrese al sistema financiero, pero con competencia. Bien. En el gobierno anterior, vamos ahora, ya con el tiempo que nos queda, el gobierno anterior se habló mucho de sacar a un gran sector de la población de la pobreza extrema. Había un maquillado de las estadísticas ahí que siempre reclamamos, estaban agarrando los datos que venían de la pandemia y asumiendo esa recuperación como parte de los logros de su gobierno, ¿no? Pero ¿cuál es el nivel óptimo de crecimiento que deberíamos tener, y cuál es el nivel que tenemos ahorita para poder lograr sacar un alto porcentaje de la población de la pobreza? Gran pregunta. Mire, primero, contestando su pregunta, y voy a regresar al sector eléctrico. La forma para poder crecer más, necesitamos mayor productividad. La mayor productividad se logra con un mejor sector eléctrico. ¿Por qué? Porque entonces vienen más empresas, y entonces al venir más empresas, al venir más inversiones, eso genera empleo. Entonces lo que tú tienes que hacer es generar más empleos de manera tal que te permita que las personas aumenten sus ingresos. Al aumentar las personas sus ingresos, por el lado de los ingresos, obviamente, dejan de ser pobres. Entonces, por ahí viene la lógica de trabajo. Ahora, tú me dices, ¿cuánto crecimiento? No, es que primero el tema importante es, haz la reforma estructural, resuelve las trabas que no te permiten crecer, eso va a permitir la atracción de inversiones, eso va a permitir dinamizar la economía, y eso es lo que después te va a permitir crecer a tasas de por encima de 4%. ¿Qué requiere el país? Crecer tasas de 5 o 6%. ¿Verdad? Por ciento sostenido. ¿Es posible crecer tasas de 5 o 6? Si se hacen las reformas, sí. Y todo pasa, y por eso yo pongo como punto importante, como premisa, como condición previa para poder crecer es reforma del sector eléctrico, pero no solo la aprobación, sino también la implementación correcta. La implementación correcta, porque entonces vamos a vivir el tema que vive Guatemala, que tiene un sector eléctrico sumamente fuerte, que le permite adicionalmente la atracción de inversiones. Y esa es la clave. O sea, vamos a ver, en el tema del sector eléctrico, y perdón que sea repetitivo en esto, tú tienes el apoyo del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la CAF, del Banco Centroamericano de Integración Económica, del Departamento de Estado, porque entienden que ese es el sector en el cual hay oportunidad de inversiones fuertes. Ok, si ese es el sector que nos está generando los problemas para poder lograr crecer como país. Es el principal cuello de botella y es el que se debe priorizar. Existen otros. Pero ¿por qué la conversación no está a ese nivel actualmente en el Congreso Nacional? Pareciera que la conversación está al nivel de si se privatiza o no se privatiza. ¿Por qué la conversación no está a nivel del problema que nos está generando el ANE para las finanzas del país? Mire, en el tema del Congreso, la parte política siempre va a ser un tema que van a tener que resolver dentro del Congreso, y realmente a mí no me gusta comentar sobre temas del Congreso porque parte de los consensos siempre viene por esa línea, ¿verdad? Yo, desde la perspectiva técnica, lo que le puedo decir es que lo correcto es avanzar en los temas de la reforma de energía. Entonces, obviamente están en el tema de consenso, en el tema de conversación, en el tema de diálogo, que eso es una parte de las partes más comunes que hay dentro de un proceso de reforma. Entonces, ahí hay que dejar que las bancadas trabajen, que sigan discutiendo, que siguen conversando. Eso es parte importante, ¿verdad?, de estos procesos. Obviamente siempre hay una narrativa del gobierno anterior, y así es narrativa del gobierno anterior, en la que se habla de privatización, de lo público versus lo privado. Vamos, el gobierno anterior puso su propia ley en el tema del sector de energía, y después de 4 años, yo tengo una pregunta seria: ¿viste cambios? Entonces, ¿fue el modelo correcto? No. Ahora, el modelo de Honduras, el modelo que está tratando de implementar Honduras, lo que yo sí te puedo decir es que al ser avalado por distintas partes, cuenta con la credibilidad de la comunidad internacional,
¿verdad? Pero adicionalmente un tema más importante, y creo que esta es la clave, y es que no está inventando el agua caliente. Este tipo de modelos lo miramos en otros países, lo miramos en Guatemala, lo miramos en Colombia, lo miramos en países y vemos cómo se ha desarrollado y cómo ha servido para garantizar destrabar uno de los sectores más importantes. ¿Cómo tú vas a venir? Imagínate, cuando tú miras la inversión privada durante el último año de gobierno, la inversión privada fue casi nula. Entonces, obviamente, resolver temas como acceso a dólares, acceso a divisas, resolver temas como el tema del sector eléctrico son temas importantes para poder atraer inversiones. Y la misma estabilidad económica también, y el año 2025 fue un año con mucha inestabilidad económica e incertidumbre. Claro. Quizá la pregunta no debería ser para usted, presidente, porque tendría que ser una pregunta más para la gente que está impulsando la reforma y última pregunta sobre el tema energético. Pero esta reforma que se está aplicando, ¿se está haciendo para poder resolver el problema de las finanzas o se está haciendo para cambiar la matriz energética y generarnos una energía eléctrica que nos permita establecer una política de desarrollo distinta? Fíjese que el principal tema de la reforma del sector eléctrico es gobernanza, es poner las reglas claras. Es un tema de seguridad jurídica en el cual tú tienes reglas claras. Tema de matriz energética, si tú miras la reforma es tecnológica neutral. Es decir, es neutral con respecto al tema de tecnología. Vengan a competir y tienen reglas claras. Los distintos actores que quieran venir a invertir en generación, que quieran venir a invertir en transmisión y que quieran venir a distribución. Sencillamente pone un marco de reglas claras. El marco de reglas claras genera certidumbre y el marco de reglas claras genera que puedas atraer inversiones. Así de sencillo. Y ya con los minutos que nos quedan, ¿no? Yo estoy viendo el reloj constantemente porque nos hace falta ya el tiempo para... se nos acaba. Nuestro país sigue dependiendo un 30% del Producto Interno Bruto de las remesas, ¿no? A mi impresión, que no soy economista, ni pretendo serlo, me parece que es un elemento que nos hace vulnerables, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para poder dejar de depender de las remesas y comenzar a depender de nuestro propio capital? Esto es un tema más estructural de largo plazo. Obviamente las remesas se han convertido en un punto importante, pero recuerda, y esto es importante, como porcentaje del PIB representa 30%, pero las remesas no se cuentan dentro del Producto Interno Bruto, porque las remesas vienen, flujos que vienen de afuera, o sea, no fueron producidos dentro de nuestra economía, por eso no se incluyen dentro del Producto Interno Bruto. Entonces, básicamente, cuando tú miras ese monto importante de remesas que entran y que es un problema estructural que tenemos, no un problema estructural, es una situación estructural, siempre han estado por encima del 25%, obviamente, definitivamente te vuelven vulnerables. Pero a pesar de la vulnerabilidad, a mí lo que me sorprende, y eso sorprende al fondo, nos sorprende a nosotros, es la resiliencia. Por ejemplo, muchos estimaban que las remesas este año iban a caer, la tasa de crecimiento iba a ser 3%. Sin embargo, siguen creciendo a tasa de 2 dígitos, siguen creciendo a tasa de 13%. Entonces, sorprende bastante. Obviamente, no podemos depender de estas para siempre. Y entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, generar más productividad, generar más empleo y generar mayores condiciones que nos permitan que nosotros podamos generar y producir más, ¿verdad?, dentro de nuestra economía para dejar de depender y poder tener otros flujos, diversificar. Entonces, está bien depender de remesas, pero hay que depender también de inversión extranjera directa, hay que depender también de, por ejemplo, la atracción de inversiones, hay que depender también de mayor flujo de exportaciones, ¿verdad? Entonces, todo eso trae mucho más dólares a la economía y permite que seas más resiliente. Y un tema final con respecto al tema de inversión extranjera directa, porque siento que muchas personas no lo han comunicado, de mala forma lo han comunicado intencionalmente. Cuando tú miras el flujo, tú miras que la inversión extranjera directa solo fue de 280, 240 millones de dólares, pero cuando tú separas, tú miras que la reinversión de utilidades creció sustantivamente cerca de los 400, 480 millones de dólares. Y lo que hubo fue una salida de otro capital en la cual se mira un negativo de 200 millones. Pero ese otro capital simplemente fue porque nosotros hicimos la investigación de Banco Central, es que las empresas en Honduras le estaban dando préstamos a sus casas matrices. Y entonces esos préstamos van a regresar en forma de inversión en este año, ¿verdad? Pausa comercial, ya regresamos.
Descarga la app de ICN y no te pierdas nada. Y no hay tiempo para más, se nos ha acabado ya el tiempo. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Más Consiste. Gracias, Roberto, por habernos acompañado, presidente. Buena suerte en ese trabajo que está haciendo ahí en el Banco Central. Le estamos siguiendo siempre la pista para ver cómo va desarrollándose. Y gracias a usted también por habernos acompañado. Nos vemos mañana, 7:30 de la mañana, aquí en ICN. Recuerde, seguidamente después, ahorita viene Doctor Talks, así que quédese con nosotros. Continúe con la programación de ICN. Yo soy Oscar Estrada. Hasta mañana, viernes a las 7:30. Muchas gracias.